How are you people? Good evening. Buenas tardes, noches, ¿cómo van? Primer día del segundo corte. Primer día del segundo corte. Arrancamos hoy con nuestro segundo bloque de este semestre. Recuerden que en la semana pasada yo les envié un video para que lo vieran, para que lo estudiaran, sobre todo en la segunda parte en donde les explico acerca de el segundo corte, cómo va a funcionar, cuál es la grabación que vamos a hacer en este segundo bloque, de qué se va a tratar ese video proyecto que van a realizar para este segundo corte. Todo se encuentra en ese video que les envié. Se lo envié a través de mensajes de Canvas. Por favor, revísenlo. Muy pocos de ustedes me han escrito, profe, ya lo revisé, no hay problema. Si lo entendí, no lo entendí. Todas las dudas que tengan referente a ese video me escriben y yo les doy respuesta a ello. ¿Por qué les envié un video de otro grupo? Porque en ese grupo pues pudimos hablar al respecto sobre todo el nivel del segundo corte, sobre cómo manejamos el tiempo y demás para no atrasarlos a ustedes nuevamente, para que tengamos el mismo, o sea, vayamos al mismo ritmo que los otros grupos y no nos volvamos a atrasar por tiempo. ¿Listo? Entonces, por favor, revísenlo. Si no lo han visto aún, está guardado dentro de las videoclases del primer corte. Bien, chicos, voy a arrancar mostrándoles el día de hoy cómo va a funcionar la plataforma para ustedes ahora en este segundo corte. Me dicen, por favor, si ven la plataforma de Canvas. Sí, señor. Thank you. Entonces, aquí Sí, en la profe. plataforma de Canvas ya van a encontrar que solo tienen 4 pestañas. El módulo de introducción, el de los proyectos, segundo corte, que es la manita que tiene así como el número 2, y primer corte, que es la mano que está haciendo el número 1. Aquí en First Term, en las videoclases, es donde encuentran ese video del que les estoy hablando. Por favor, tómense en el tiempo de verlo. ¿Listo? Ahí en videoclases del primer corte está ese video. Ahora, la pestaña que vamos a utilizar siempre en este segundo corte es esta, la que dice Second Term. Ahí igual manera van a tener una pestaña para las tutorías. Continuamos con el mismo horario de 6 a 8 de la noche los lunes, de 4 a 6 de la tarde los miércoles. Siempre me van a encontrar en el enlace que se encuentra ahí en ese espacio. Y aquí en videoclases del segundo corte vamos a guardar las grabaciones de este corte. Entonces, esta grabación del día de hoy va a estar acá. Los módulos de material, de información, ahora tienen el libro verde. Entonces, los que vamos a utilizar son los del libro verde. ¿Por qué les digo eso? Porque ya en los otros grupos, profesor, no encuentro las tareas, no encuentro la información, no encuentro el enlace. Todo está acá. Ustedes le dan clic a ese libro verde y se les va a abrir igual que como en el primer corte un cuadro donde está el enlace para conectarse a la clase, la fecha de esa clase y en esta ocasión la cámara y las máscaras de teatro van a cambiar por estos emojis. Donde ustedes vean el emoji de la carita con las gafas de sol, ahí es donde van a encontrar el material que yo les explico en la clase. Y el material de práctica o el material de trabajo independiente para ustedes va a estar en el emoji de la explosión. Entonces, para que se adapten a los símbolos, a la simbología y para que los reconozcan. Chicos, vamos a arrancar de una vez. Recuerden que ya el día de hoy se cerró el espacio y se cerró el tiempo para las notas. Entonces, por favor, recuerden que ustedes acá en calificaciones, en la parte superior derecha, encuentran su nota, ¿sí? Que 5, que 4, 6, que 3, 8. Profe, ¿por qué esa nota? Por las notas que ven ustedes por acá. Entonces, por ejemplo, este estudiante no me entregó el diccionario, sacó 0, por eso tiene acá 4, 6, ¿sí? Esa ya es la nota del primer corte. No vayan a buscar las notas en Aulanet. Por favor, no me escriban por Aulanet. Aulanet
es una plataforma que yo poco utilizo, solamente la visito los miércoles por gestión administrativa, entonces allá yo me demoro en responderles mensajes. Cualquier mensaje, cualquier pregunta que tengan, háganmela por acá, por Canvas. Las notas de inglés durante todo el semestre las van a ver aquí en Canvas. Entonces, para que tengan en cuenta eso. En Aulanet no tienen que hacer nada referente a inglés. ¿Listo? Ahora bien, recuerden también que esta marca, este puntaje que tienen, va a ir cambiando en la medida que ustedes vayan entregando las nuevas tareas de este segundo corte. Ya les aparecen activadas la tarea de esta semana y la tarea parcial del corte. Entonces, por ejemplo, ustedes ya entregan ahorita la tarea de esta semana, digamos, sacar un 4, sacar un 3. La nota arriba va a cambiar, ¿sí ven? No se asusten. Profe, ¿por qué de 4, 6 paseados 8? ¿Qué pasó? No se preocupen, que es que allá está indicando que usted acaba de entregar una tarea y que esa tareita fue baja y por eso bajó la nota, ¿sí? Puede ser que a ustedes les vaya súper bien y saquen el 5 en esta tarea, que espero que lo hagan porque está supremamente fácil y ahí va cambiando la nota, ¿sí ven? Entonces, para que se acuerden, para que no empiecen a escribir, profesor, pero ¿por qué me cambió la nota? Si es que yo tenía un 5 y ahora me aparece un 2 y que yo qué hago, no pasa nada. Esa nota va a ir cambiando en la medida que ustedes vayan entregando sus trabajos, ¿sí? Entonces, para que tengan eso muy pendiente. Ahora, chicos, yo les había dado plazo para las entregas de esas tareas. Muchos se quedaron sin entregarme el diccionario, muchos entregaron el, el diccionario a medias. Yo les expliqué todo detalladamente en la clase, no están prestando atención. Entonces, una invitación a que estén más atentos a lo que yo les digo. Si ustedes son de los que no toman apuntes, para eso tienen las grabaciones de la clase. Búsquenlas, revisen, lean la información, porque a muchos de ustedes les fue mal en esas dos últimas tareas por no prestar atención, porque bien no siguieron las instrucciones, porque entregaron algo que no se les había pedido, porque el video no seguía con los requisitos. Uno de esos requisitos que yo les dije, mínimo un minuto cada persona. Hubo grupos de 6, de 7 personas, en donde cada persona habló 10 segundos, 15. Entonces, profe, ¿por qué el 2? ¿Por qué el 1? ¿Por qué 3? Porque no cumplieron con los requisitos. Y en 15 segundos yo no los puedo evaluar y no puedo saber qué tan bien tienen desarrollada la habilidad del habla. Con 15 segundos es imposible evaluar a alguien, ¿sí? Entonces, por favor, lean las instrucciones. Yo se las doy aquí en español para que no tengan inconvenientes y aún así cometen los errores. Otra cosa, yo les informé que la tarea era grupal, la podían hacer en equipo, pero cada persona debía entregar individual. Entonces, a esas 12 personas que tienen el cero, que ya me han escrito, profe, pero es que yo la entregué con tal persona, esa persona hizo la entrega. No, yo había explicado que cada persona debe entregar, porque si yo entro aquí a las calificaciones del estudiante de prueba y veo que no hay entregado nada, pongo cero, porque como ustedes no ponen foto en el perfil, no se describen en los videos, yo no sé quién es quién, entonces por eso cada persona debe entregar el video individualmente. Voy a esperar hasta el día de mañana a las 8 de la mañana para que me entreguen eso como último recurso. Es el último chance que tienen para que se pongan al día con su primer corte. A todos los demás los felicito de corazón, realmente hicieron excelentes trabajos. De este grupo saqué bastantes videos para guardar, para crear la compilación de muestra para el siguiente semestre. Los felicito por ese desempeño. Varios diccionarios supremamente creativos. Es la mejor recompensa que tengo de parte de ustedes. Que hagan las cosas de corazón, que las hagan bien hechas, que disfruten hacerlas, es lo mejor. So, people, vamos a arrancar hoy. Vamos a arrancar con nuestra primera Profe, semana. qué Señora, pena. Este, profe, pasa que yo
Yo le envié el diccionario, pero tengo un 0 ahora que revisé la calificación. Si se dan cuenta, donde yo califico, yo pongo los comentarios del porqué de las notas. ¿Sí? Sí, no, lo que pasa es que yo envié el archivo que no era, envié un archivo Entonces, vacío. escríbeme, Entonces usted profe, me qué dijo que pena, lo tal cosa, y envíame el que pusiera es y yo en le los corrijo. comentarios. Right? Señor, Escríbeme un correo en Canvas. Profe, este es el correo que es, este es el diccionario que es, para yo cambiarle la nota. bueno, profe, gracias. Y ¿Listo? disculpa. No, tranquila. Eso es lo que, por eso es que yo tanto les peleo de que lean bien, de que miren bien. Muchas veces nosotros por entregar a la carrera no leemos que es el formato correcto, enviamos algún mensaje vacío, no nos fijamos. En inglés es muy importante y en la vida es muy importante hacer un double check, un revisar dos veces, revisar, confirmar, corroborar. Hablando de eso, chicos, me dicen porfa si siguen viendo la plataforma. Voy a explicarles la tarea de esta semana para que le queden claritica ya y sepan qué es lo que van a hacer. ¿Ya la pueden ver? Sí, señor. So, thank you. A partir de este corte, no van a haber plazos de entrega. Profe, se me pasó, me la puedo. No, ya no hay más. A menos de que hayan validaciones por bienestar, de incapacidades, de situaciones que pues se pueden salir de nuestras manos, es entendible. No voy a volver a generar ese desorden que tengo en notas, Dios mío, que el uno entrega cuando quiere, que el otro porque se me fue, que el otro que me pasó. No, aprendamos a tener orden. Aprendamos a darle el tiempo y el espacio a cada cosa. Inglés inicial tiene una sola tarea, una, y dura toda una semana para que la hagan. La explico en clase, entonces blanco es, gallina lo pone, frito se come, ha sido más fácil. Chicos, por favor, no van a haber más plazos, no van a haber segundos intentos, a menos de que se les haya dañado el internet o algo con respecto a la tarea. Entonces, para que lo tengan en cuenta, solamente hay un intento. En esta primera ocasión vamos a hablar sobre una comprensión de lectura. Ustedes van a tener un texto dentro de la tarea y ese texto, ya se los muestro, vista previa acá. Ese texto es este que ven acá, George and Lucy Dream Vacation. Ustedes deben leerlo, deben buscar las palabras que están en negrilla, las palabras difíciles, entiendan de qué se trata, qué es lo que dice, porque de acuerdo a ese texto ustedes van a responder 5 preguntas. Algunas son de verdadero o falso, otras preguntas son de completar espacios, otras son de selección múltiple. A les puede aparecer de una sola forma o les pueden aparecer todas mezcladas. Las preguntas son diferentes casi que para todos. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben tener muy pendiente las siguientes cosas. Si les aparece ejercicios de completar, es una sola palabra, ojo, palabra, no números. Es una sola palabra la que debe ir en cada espacio. Si estamos hablando de una oración donde la palabra está al principio, va a ir en mayúscula inicial. No llevan puntos, no llevan comas. Si la palabra está dentro de la oración, va en minúscula completas. Para que tengan en cuenta eso, por favor, para que no se equivoquen acá. En cuanto a las opciones múltiples, lean por favor muy bien el documento. Todas las respuestas están allá para evitar que a ustedes les pase que no les abre el documento, que la imagen no se les ve, que no les salió, que X, que Z. Les voy a enviar, les estoy enviando en este momento el documento para la tarea, se llama así. Este archivo, chicos, tiene un ejercicio, es esa lectura y tiene unos ejercicios para desarrollar. No desarrollen el ejercicio, no desarrollen los ejercicios de la guía. Es solo la referencia de lectura para la tarea.
la tarea. Ojo, y que les estoy explicando y vamos a ver cuántos me entregan este documento y empiezan a preguntar, profe, ¿y hay que hacer el trabajo de la guía? No. ¿Es solo para qué? Para que ustedes puedan tener ese documento a la mano, para que puedan leerlo por adelantado, para que puedan revisar vocabulario, bibliografía, lo que sea que necesiten para entregar esa tarea. Y cuando tengan el espacio, el internet correcto y todo, puedan entonces hacer su tarea bien hecha y a tiempo. Right? Good. So, let's pay attention. Now, vamos a mirar alguna pregunta adicional. Nada. Bien. Let's start with the topics. Este va a ser el primer bloque de vocabulario y de conceptos gramaticales que van a tener en cuenta para poder desarrollar su segundo video proyecto. Entonces tomen apuntes, presten mucha atención, que todo lo que van a ver acá, si ustedes deciden escoger este tema para crear su video, deben utilizar los temas que vamos a ver el día de hoy, right? So, dream vacations. This is our first week. We're going to talk about holidays. We're going to talk about vacations, the difference between these two words, and how to work with the adverse influence on frequency and the WH questions and the general questions in fact. So, hoy vamos a hablar de las vacaciones. Este es nuestro primer tema de vocabulario. Vamos a mirar palabras claves para hablar de las vacaciones y vamos a incluir dentro de este tema, para añadirlo al presente simple que ya conocemos, los temas gramaticales de los adverbios de frecuencia y las preguntas. Right? So, people, let's start. Let's have a look to the following archive. You are going to watch the following video. Vamos a mirar el siguiente video. Me dicen si lo pueden escuchar. ¿Sí lo escuchan? ¿Ya lo escuchan? Okay. So, ¿qué vamos a hacer con este video? Igual no lo necesitan escuchar. Es Mr. Bean. Mr. Bean no habla. What you're going to do? You just are going to pay attention. What does this person do? Van a mirar qué es lo que hace esta persona. Van a sacar vocabulario de todo lo que encuentren, que si un reloj, una camisa, van a sacar ese vocabulario aparte, right? Y van a tratar de describirme en una oración qué pasa en esta escena. Let's have a look. Good. So, tell me, who wants to tell me? What do you see? ¿Qué vieron? Tell me, vocabulary. No, profe, es que se vio muy trabado, no se veía bien. O sea, casi ni se pudo ver casi. ¿A alguien se le vio más así? ¿Alguien más lo vio entrecortado? Porque pues es la Sí, señal. profe, a mí también me pasó lo mismo. El profe se vio muy mal. Bueno, yo se los voy a compartir acá para que lo tengan. Igual manera el enlace está allá. Mientras les queda como tarea revisar ese vocabulario. Ahorita lo vamos a ver acá para no perder el tiempo con él entonces. Pero a la hora de hablar ustedes, ¿sí ven? Siempre hablan tarde. Digan, profe, no se ve entrecortado algo para poder solucionarles a tiempo, chicos. Now, let's have a look to this vocabulary. Vamos a hablar de las vacaciones. Si se dieron cuenta, él estaba empacando porque se iba de vacaciones, right? So, what we are going to do now with them? We're going to talk about this special part of our lives. Vamos a hablar de esta parte especial de nuestras vidas, las vacaciones. Resulta que en inglés hay varias palabras que se relacionan con este evento en nuestras vidas, pero de acuerdo a los diferentes inglés que tenemos, americano, británico, o de acuerdo a esos contextos oracionales, vamos a mirar unas pequeñas diferencias. Holiday,
Vacation. Siempre la pregunta de cuál de las dos palabras usar. One big difference between vacation and holiday is that we use the word holiday to talk about days that are celebrated by a lot of people. They include religious holidays. Cuando nosotros usamos la palabra holiday en el inglés americano o en el contexto universal, porque eso es alrededor del mundo, ustedes saben que cuando yo hablo universal me refiero a todos lados menos al Reino Unido, menos a Inglaterra y su isla. ¿Listo? Entonces, en el contexto universal, la palabra holiday se refiere a un día festivo, a un día feriado o a unas vacaciones, pero relacionadas a un momento especial que se celebre por muchas personas. Por ejemplo, cuando hablamos de las vacaciones de Navidad, esa expresión se debe decir Christmas holiday, ¿sí? Las vacaciones de Navidad. O cuando hablamos de un día feriado como acá en Colombia, que el día de la papa, el día de San Pedro, el día del jamón, el día de un cuaderno, cualquier día es festivo en Colombia. Es uno de los países con más festivos. A esos días se les llaman holidays, right? So, esta palabrita holiday es más que todo relacionada cuando tenemos un poquito de tiempo, una serie de días, no máximo de 15, o un día feriado. Ya la palabra vacaciones, vacations, se utiliza en el lenguaje universal cuando ese periodo de tiempo es de más de 15 días o más de un mes y que además de eso nos incluye el hecho de movilizarnos, de viajar. So, una de las grandes diferencias entre holiday y vacation es que el holiday son pocos días, puede ser un solo día y no necesariamente me movilizo a algún lugar. ¿Sí? En los días festivos me quedo en la casa, duermo hasta tarde, no hago nada. Pero cuando hablamos de vacations o cuando ustedes usen la palabra vacations en su parte oral, la gente ya de una vez se imagina que ustedes viajan, porque esa palabra vacations incluye dentro de su significado el hecho de movilizarse, de viajar a otro lugar. So, esta es una de las principales diferencias, right? So, when you say, I have this week for my holidays, voy a tener esta semana para mis holidays, la gente va a entender, va a descansar en casa, va a permanecer en su hogar. Pero si dicen, I'm gonna take this month for my vacations, voy a tomarme este mes de vacaciones, vacations, la gente va a decir, va a viajar, va a planear algo. Good. Otra palabra que se relaciona que hoy en día ha estado en auge, que está siendo utilizada mucho y ya hace parte del lenguaje común de la gente, es la palabra staycation. Mírenla aquí abajito de la parte morada. Staycation. Stay significa permanecer, quedarse. Y cation pues viene de la palabra vacaciones. Staycation son vacaciones que nos toca tener obligatoriamente en casa porque pues no hay plata para viajar. Entonces, cuando ustedes quieren especificar que se van a quedar en casa, pero va a ser un periodo largo de tiempo, son staycations. Si van a decir vacations, vacaciones con viaje incluido. Staycation, vacaciones en casa, porque no hubo cómo salir a viajar. Now, this is when you talk the American English. Esto es cuando hablamos en el inglés americano, en el lenguaje universal. Pero resulta que allá en nuestra fabulosa isla del encanto, de la isla de Inglaterra, el Reino Unido, la palabra que se usa en cualquiera de estos dos casos es holiday. Entonces allá la palabra vacaciones, vacations, no se usan tanto, ¿sí? Ya se usa principalmente es la holiday. Entonces Monday is a holiday, ¿sí? El domingo, el lunes que viene es festivo. Monday is a holiday. Oh, I'm going on holiday next week. Me voy de vacaciones la próxima semana. Allá en Inglaterra solamente existe el uso de la palabra holiday para que lo tengamos en cuenta. Now, something that is important to recognize is some days that you want to relax, that you don't work, that you don't study, but they are not specifically a holiday,
They are called day off. Tenemos esta última palabrita, day off, que como su nombre literalmente lo dice, es un día afuera. Esta palabra se utiliza cuando ustedes tienen un día de descanso o varios días de descanso, pero no son parte de sus vacaciones oficiales o estos días de descanso no hacen parte de unos festivos o unos días feriados. Por ejemplo, o el día de hoy, la Universidad Manuela Beltrán está de cumpleaños. Entonces, generalmente cuando estamos en la parte presencial, el día que la universidad cumple años, ese día no se hace clase, ese día hay diferentes actividades. Entonces, a ese día es al que se le llama day off, un día por fuera de lo normal, un día por fuera de sus hábitos, de sus rutinas. Right? So take this into account. Vamos a tener en cuenta esto, este vocabulario, estas palabras para la construcción de ese libreto que deben hacer si deciden tomar este tema para ese vocabulario. Now, talking about that video, hablando del video, vamos a mirar ese vocabulario que estábamos viendo allá. Suitcase. ¿Qué es un suitcase? Es esa palabra especial que se le da a las maletas de viaje. Suitcase, right? No podemos decirle bags porque las bags son bolsas, bolsos, de esos que cargamos como mochilas, right? En las manos. Those are bags. Las maletas de viaje se le llaman suitcase. Bueno, teníamos en el video food in cans. Mr. Bean was packaging some food in cans. Estaba empacando comida enlatada. They have clothes, right? Tenía ropa. And according to the kind of clothes, de acuerdo a ese tipo de ropa, como para dónde se iba Mr. Bean. Who tells me? En inglés, a ver quién me dice para dónde se iba Mr. Bean de acuerdo a esa ropa que estaba empacando. The beach. To the beach o to the beach. ¿Se va para donde las perras o se va para donde las playas? To the beach. La playa. Beach. Alargámosla ahí, acuérdense. Alarguémosla ahí. To the beach. Yeah, she was planning to go to the beach. Se va para la playa, tenía ropa cálida, tenía bermudas, pantalonetas cortas, camisetas playeras. Good. So the kind of clothes that we take is important. Importante reconocer el tipo de ropa que usamos, que llevamos de acuerdo al lugar a donde vamos. Types of transportation. Tipos de transporte. Well, we can travel by plane. Podemos viajar en avión. We can travel by bus, en bus, in any vehicle, cualquier tipo vehicular, las motos, los carros, trenes, aviones. So all of this is part of the transportation. What else can we talk about? We can talk about the things that we do in our holidays. ¿Qué tipo de actividades hacen ustedes en sus vacaciones? Well, the first one is stop studying. Lo primero que hacen es dejar de estudiar, ¿cierto? A menos de que tomen algún curso intersemestral o algún vacacional. You go to dance, you go to the beach, you go to shopping malls, to play sports, visit friends, do the course. ¿Qué es eso de do the course? ¿Qué es eso que está haciendo ahí Bob? SpongeBob SquarePants. ¿Qué está haciendo ahí Bob Esponja? ¿Es cómo hacer oficio? Exacto. Do the course es la palabrita que resume todos los oficios de la casa en uno solo. Si usted quiere decir que a usted le toca lavar, planchar, trapear, fregar, hacer aseo, lavar la loza, etc., es do the course. Do the course. Hacer los oficios del hogar. Good. So, and most important of this, money, passport, visas, tickets, good weather. También debemos tener en cuenta dentro de nuestro vocabulario tiquetes, pasaportes, visas, dinero y el clima, right? So all of these words, todas estas palabras son las que ustedes van a utilizar en este primer bloque para trabajar los videos proyectos. Esta es una. Las próximas semanas vamos a ir viendo los otros temas y ya ustedes escogen cuál de esos usar para crear el libreto para el corte número 2. Now, talking about our plans, talking about our holidays,
our daily routines, we can also talk about the adverbs of frequency. Ahora vamos a incluir este concepto gramatical, vamos a añadirlo a esto que hemos estado aprendiendo, el presente simple, las oraciones en positivo, en negativo. Hoy vamos a ver las preguntas y vamos a incluir los adverbs of frequency. First, what is an adverb? Second, what is an adverb of frequency? Primero, ¿qué es un adverbio? Y segundo, ¿qué es un adverbio de frecuencia? ¿Quién me puede decir? What is an adverb and what is an adverb of frequency? Who tells me? ¿Quién me cuenta? Nothing. Un adverbio es como algo que identifica o condiciona el verbo. Que identifica no, pero sí muy bien lo segundo. Los adverbios son palabras especiales que nos modifican o nos condicionan la acción de la oración, el verbo. Nos explican cómo realizar ese verbo. Eso es un adverbio. Good. And now the adverbs of frequency are special words which tell us how often we do an action. Estas palabras, como su nombre lo dice, nos dan la frecuencia con la cual nosotros hacemos una actividad. Nos explican qué tantas veces yo hago una acción. Right? So these are the adverbs of frequency. Esos son los adverbios de frecuencia. Entonces estas palabritas especiales nos enseñan qué tantas veces yo hago algo. Por eso en español yo digo a veces, yo siempre estudio, es que yo nunca voy a una rumba, yo siempre hago esto, yo a veces hago esto otro. Those are the adverbs of frequency, right? And today we're going to focus our attention on two kinds of adverbs of frequency. Hoy vamos a mirar dos tipos de adverbios de frecuencia. Vamos a analizar los adverbios de frecuencia definidos y los indefinidos. And you will say, what? ¿A qué se refieren con adverbios definidos y adverbios indefinidos? Vamos a mirar. Vamos a analizar primero estos que les puse aquí. These adverbs of frequency se llaman adverbios indefinite porque ellos no nos explican exactamente un número de veces que yo hago algo, pero sí me están ayudando como a decir más o menos un porcentaje de frecuencia con el cual yo realizo una actividad. Right? Entonces estas palabritas como always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never, entre otras más que ustedes van a descubrir poco a poco. Estas palabritas nos indican una frecuencia con la que yo hago las actividades. Si se dan cuenta, tenemos unas en azul que van hasta el sometimes y del occasionally para abajo tenemos otras como en rojo. Esto es porque estos adverbios que tenemos aquí en primer lugar son adverbios que nos dan una frecuencia positiva. Nos indican que las veces en que yo hago cierta actividad es positivo. Y por supuesto las otras en negativo. Nos están dando a entender que la frecuencia con la que yo hago ciertas actividades son pocas. Es menos, va hacia lo negativo. Now, what are the meaning of those? ¿Qué significan ellas? Always. What is always? Siempre. Siempre. Usually, usualmente. Frequently, frecuentemente. Often, sometimes, a veces, de vez en cuando. Occasionally, ocasionalmente. Seldom y rarely, raramente. Las dos significan lo mismo. Y never, nunca. Miren cómo las palabras que tienen L con Y al final hacen que su significado en español termine en mente, para que lo tengan en cuenta cuando vean estas palabras con esa terminación. Usualmente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente. Good. Now,
Always, usually, frequently, often y sometimes, ellas nos representan acciones positivas porque están diciendo que la frecuencia con la que yo hago cierta actividad es regular, es bastante. Hay que tener cuidado con estas dos, con often y con sometimes, ya que en español su significado es el mismo, a veces, de vez en cuando, a veces, de vez en cuando. Pero often tiene un porcentaje superior al de sometimes. Sometimes, si se dan cuenta, es como un caucho, es un 50-50, es un más o menos. Así como cuando usted le preguntan, ¿cómo están? Más o menos es un caucho, ¿sí? Entonces, ¿qué tantas veces hace tal cosa? A veces es un caucho, ¿right? Entonces, esta palabrita es muy neutral. Ella no tiene ni aspecto positivo ni aspecto negativo, ella es neutral. Pero sí a partir del occasional para abajo estamos hablando que la frecuencia con la que hago esa actividad es menos, es poco probable, right? And this is very important because now we're going to understand how to use these sentences, this into a sentence. Vamos a aprender ahora cómo utilizar estas palabras dentro de una oración. As always, we need to pay attention on two things. Como siempre, yo debo clasificar el uso de cualquier palabra, de cualquier objeto o de cualquier parte gramatical de acuerdo a si estamos hablando del verbo to be o si estamos hablando de cualquier otro verbo. Right? So, con el verbo to be, we need to understand the grammar order. Con el verbo to be sabemos que nosotros en una oración tenemos un subject más un verb to be más el verbo to be. Y en este momento, después del verbo to be, es que yo voy a poner al adverbio. Right? Plus any other complement. Más cualquier complemento que yo vaya a utilizar en la oración. Es así como voy a utilizar los adverbios de frecuencia con el verbo to be. Why? ¿Por qué? Esta es la forma en cómo se utiliza en inglés. So pay attention. En español, los adverbios de frecuencia generalmente van antes o después del verbo, antes o después de cualquier oración. No pasa nada, no importa. Por ejemplo, yo puedo decir, siempre soy un buen estudiante. Soy siempre un buen estudiante. Si yo soy un buen estudiante siempre. Siempre yo soy un buen estudiante. En cualquier forma en español nos funciona, pero en inglés yo debo respetar este orden. So en inglés yo sería I am always a good student. I am always a good student. Y fíjense que ese adverbio que estoy utilizando va después del verbo to be. Siempre, 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 cuando yo quiera utilizar cualquiera de estas palabras con el verbo to be, va a ubicarse después del verbo. Now, what happened to the others? ¿Qué pasa con los otros? ¿Cómo es la estructura de los demás? Well, with the others pasa algo parecido al español. El adverbio va a ir antes del verbo. So we have the subject. We have the adverb. Vamos a poner el adverbio. Then we have the verb. Luego ahí sí ponemos el verbo y el resto de la oración. For example, I can say, we always work at night. Siempre trabajamos en la noche. We always work at night. Entonces ahí tenemos en el sujeto, tenemos el adverbio antes de el verbo. Y esta forma va a ser para todos los verbos diferentes al verbo to be. Debemos ubicar al adverbio antes que el verbo. Mira, aquí tenemos el verbo work y la palabrita de adverbio va antes. Right? Clear? ¿Quedó claro? Well, people, vamos a mirar algo. Regálenme
en un minuto, tienen un minuto para que me regalen una rutina de ustedes, explicándome las veces en que hacen esa rutina. Entonces yo siempre estudio en las mañanas, yo a veces canto en las noches, yo nunca me baño en el día. What? ¿Qué? Aquí tenemos los adverbios y ahí abajo tenemos cómo se utilizan, cómo se escriben. Let's do it. A ver, un minutico y el que quiera decirme la oración la dice. Let's start. A ver. Voy aquí por agua. Voy a dejarles aquí el paint. Porque este ya está caliente, este fresco. Y ya vengo. Let's do it. ¿Sí pueden ver el paint? Sí, señor. Ok. A ver. Regálenme su rutina. Vamos a utilizar las palabras. Ready. So, ¿quién me dice las oraciones? A ver. Hello, hello. Sí. A ver, ¿quién? Luisa Fernanda Barrios. Alejandra Ospitia. Andrés Eduardo, tell me. Yo puse, I frequently wake up at 7 o'clock. Perfect. I frequently wake up at 7 o'clock. Very good. ¿Quién más? Come on, let's practice. Pongan en práctica lo que van viendo. A ver, ¿qué otra cosa? A ver, ¿quién más me dice? Profe, Tell me. yo creo que I am frequently play video games. I am frequently play video games. Hey, déjame analizar un momento esa oración y vamos a encontrar un detallito que es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre, siempre nos pasa. Leamos la oración. I am frequently play video games. Resulta, chicos, que cuando hablamos de presente simple, o uso el verbo to be, o uso cualquier otro verbo. Pero los dos verbos al tiempo no van. Nunca en presente simple. Nunca, nunca. Y este es un errorcito que siempre cometemos, siempre. Porque tendemos a poner al verbo to be siempre con los otros verbos y en presente simple es o el uno o el otro. En este caso, la oración correcta sería I frequently play video games. ¿Por qué? Porque nos está sobrando el verbo ser o estar, ¿cierto? Uy, vean que arriba escribí games. I frequently play video games. Esta sería la forma correcta. El verbo to be nos sobra. Por el contexto de la oración, porque si no estaría diciendo yo estoy frecuentemente jugar video games. O yo soy frecuentemente jugar videojuegos. Y lo que quiero decir es yo juego frecuentemente videojuegos. Good. Entonces acuérdense, en el verbo to be nunca lo utilizo si existe otro verbo o viceversa. Now, people, this is something very easy to understand. Los adverbios de frecuencia son realmente muy fáciles de entender. Solamente debo respetar dos pequeñas reglitas. Regla número 1. They are always beside the verb. Siempre van a estar al lado del verbo, sean antes o sean después, pero siempre van a estar al lado del verbo. Entonces, si es con el verbo to be, lo pongo después, ¿sí? Y si eso con los demás verbos, pues va antes. Pero siempre debo respetar esa reglita.
en inglés, por supuesto. Rule number 2, la segunda regla nos dice que they must be always in positive sentences. Ellos deben estar siempre en oraciones positivas. Ahora vamos a analizar el por qué. Let's have a look on something. Y aquí es donde viene lo que les explicaba de adverbios positivos, adverbios negativos. Siempre deben ir en oraciones positivas porque, por lo siguiente, voy a ponerles un ejemplo de un adverbio en positivo. We often play tennis. Nosotros de vez en cuando jugamos tenis. Ahí la oración me está diciendo que más o menos hay días que juego tenis y hay otros días que no. La oración está siendo positiva, él tiene un porcentaje, ese often me está diciendo que más o menos el 70% de las veces en que yo tengo mi día a día, mi rutina, yo juego tenis en un 70% de las veces. Si ustedes llegan a negar esto, la negación iría adelante diciendo we don't often play tennis. Esta sería la forma de hacer la negación cuando hay un adverbio de frecuencia. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes dicen we don't often play tennis? ¿Quién me quiere tratar de traducir esto? ¿Qué quiere decir esto? We don't often play tennis. No siempre jugamos, o sea, no de vez en cuando jugamos tenis. Nosotros no jugamos tenis de vez en cuando. ¿Qué quiere decir eso? Esto se convierte en un adverbio negativo y ese adverbio negativo va a ser rarely. Entonces, ¿para qué matarnos la cabeza negando un adverbio positivo cuando ya existe un adverbio negativo que me puede decir lo mismo? Entonces, ojo, los adverbios positivos no se usan en oraciones negativas porque su porcentaje de frecuencia se altera, se modifica y cualquiera de ellos va a significar rara vez. Fíjense bien, si yo digo don't always, no siempre, ¿eso qué es? Rara vez. No usualmente, rara vez. No frecuentemente, rara vez. Entonces todos van a significar rara vez. Entonces, ¿para qué existe el rara vez si nos vamos a poner a hacer esto? Right? Obviamente, como siempre les explico, en el día a día, en el uso cotidiano del inglés, van a haber casos donde ustedes escuchan principalmente este, don't always, pero sería como una pequeña excepción a la regla. Es el único que como que se puede utilizar, right? Los demás son infrecuentes, son raros y suenan raros. Now, ¿qué pasa si ustedes niegan una oración donde hay un adverbio negativo? Por ejemplo, they never dance. Estamos diciendo que ellos nunca bailan. Al decir que ellos nunca bailan, chicos, están viendo el PowerPoint, ¿sí? Sí. Sí, porque es que me toca preguntarles porque ellos nunca bailan. Cuando yo estoy diciendo ellos nunca bailan, pues ya estoy diciendo que no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa si ustedes le ponen a esta oración un don't? They don't never dance. Que ellos no nunca bailan. ¿Qué quieren decir con eso de que ellos no nunca bailan? Que sí bailan. Que sí bailan, ¿cierto? Porque menos por menos igual a más, ¿verdad? Menos por menos es más. Entonces, esto cancelaría la negatividad de este. Entonces, si estamos diciendo que yo no nunca, estaríamos diciendo que siempre. Entonces, fíjense muy bien cómo se altera el significado de la palabra si yo lo utilizo en una oración negativa. Entonces, como tal, no utilicen los adverbios en oraciones negativas. Ellos siempre van a ir en oraciones positivas. Si yo quiero hablar de una actividad poco frecuente, pues para eso existen los adverbios con connotación negativa, right? So this is something really important. It's silly, es bobito. Realmente dice, ay, pues qué boba, pero realmente uno las embarra en esto, right?
So, these are the indefinite adverbs. Esos son los adverbios indefinidos. Right? Con las reglas que hay que tener en cuenta. Pero ahora, resulta que así como hay adverbios indefinidos, también tenemos adverbios definidos de frecuencia. Estos adverbios sí nos explican la cantidad exacta de veces en que yo hago algo e incluso me dicen el periodo de tiempo en el que lo hago. A diferencia de los anteriores donde digo yo siempre nado, pero no explico exactamente cuándo, ni dónde, ni a qué horas, estos adverbios sí me van a explicar a mí esos pequeños detalles. Por lo menos me van a decir cuántas veces y en qué periodo de tiempo. Si en la mañana, en la tarde, en la noche, en el día, en la semana, en el mes o en el año. Right? Entonces, por eso se llaman adverbios definidos de frecuencia. Y el uso que tienen es un poquito diferente a los indefinidos. So let's start pasting here. I'm gonna paste here this. Y les voy a explicar los tres tipos de adverbios que tenemos. Here we go. Right? Y voy a borrar esto aquí. There we go. So, estos que acabo de poner aquí son los definidos. Ya vamos a dejar a un lado estos y vamos a hablar de los definidos, que se llaman así porque sí me indican un tiempo exacto. Right? Estos, a diferencia de los indefinidos, que yo tenía un lugar especial para utilizarlos, ¿cierto? Regla número 1 de los indefinidos. Con estos chicos, yo voy a tener solamente dos reglas. Pongo el adverbio antes de la oración, pongo una coma y luego pongo la oración. O escribo primero la oración y luego la completo con el adverbio. Adverb. Y listo. Esas son las dos formas en cómo yo voy a utilizarlos. Now, antes de entrar a hacer ejemplos allí, vamos a entender cada uno de los grupos y vamos a mirar el por qué. ¿Por qué son ellos? Now, the first one. Vamos a tener un número de veces y vamos a explicar un periodo de tiempo. Con este primero vamos a indicar, el número de veces en que yo voy a realizar la acción y a ese número de veces yo le voy a explicar el periodo del tiempo en el cual yo hago esa actividad. Fijémonos, la palabra 11. Esa palabra 11 que ven ustedes allí se pronuncia once y significa una vez. Toda la palabrita 11 significa toda, tiene toda dentro de su significado una vez. Entonces, si yo quiero decir que hago una cosa una sola vez, digo once y ya la gente entiende una sola vez. Para decir que dos veces, digo twice. Dos veces, digo twice. Right? Son las dos únicas palabritas especiales que tenemos para indicar un número exacto de veces. Después del número 3 en adelante, yo voy a decir el número más la palabrita times, que en este caso no significa tiempo, sino también va a significar veces. Right? Entonces, si yo quiero decir que yo nado 70 veces, I swim 70 times. Right? O si quiero decir que yo me enamoré solo una vez, I fall in love once, una sola vez. Now, yo puedo utilizar solamente esto y ya eso es un adverbio definido. Ya estoy indicando un número de veces, ¿sí? Vamos a ponerlo en práctica aquí con la estructura. Miremos. Como adverbio yo puedo decir once, pongo la coma y digo I fall in love. Me enamoro una sola vez. Listo, ya. Esa es la forma en cómo utilizo los adverbios definidos en una oración. Pongo el adverbio, pongo la coma y la oración. O lo puedo hacer de la otra forma. Digo primero la oración, I fall in love, y pongo el adverbio y termino en punto. I fall in love once. Me enamoro una vez. Punto.
Eso es un adverbio definido. Pero si yo quiero ser más específico, pues yo voy a hablar de las partes del día, del periodo de tiempo, y ya la gente se va a informar más. Entonces, si yo quiero decir que me enamoro una vez en la vida, entonces I fall in love once in life, en la vida. O si quiero decir que me enamoro una vez al día, I fall in love once a day. Y digo la expresión a day, todo completico. ¿Qué quiere decir esta a aquí en este caso? Recuerden que la a es un determinante, pero en este caso no significa uno o una, en este caso significa a la. Me enamoro una vez al día o a la semana, al mes, al año. A o a la. Al día, a la semana, al mes, al año. Right? Al o a la. Good. Y la expresión debe ir juntica. A week, a month, a year. Y con eso tengo expresiones de tiempo que me van a especificar mucho más mi oración. Entonces, por ejemplo, para esos que son convencidos, que se la pasan enamorando de cada vez que alguien los voltea a ver, entonces decimos once a day, once a minute, una vez cada minuto, me enamoro. I fall in love. Once a minute, once a day, once a year, cualquier periodo de tiempo puedo utilizarlo acá. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, décadas. Cualquier periodo de frecuencia puedo utilizarlo acá. Hay un pequeño grupito de palabras, que les voy a poner aquí abajito, que hacen parte de los periodos de tiempo, pero no llevan el determinante a. Ellos escriben solamente así: in the morning, en la mañana; in the afternoon, en la tarde; in the evening, en la tarde noche o en la noche; at noon o at night, al mediodía o a la noche. Ellos también son periodos de tiempo. Ellos también me explican un periodo de tiempo, pero con ellos no voy a utilizar la palabrita a. Entonces, por ejemplo, aquí con la de abajo. Yo me enamoro, I fall in love twice in the morning. Me enamoro 2 veces en la mañana. Una cuando saludo a mi esposa y una cuando me despido de ella. Me enamoro 2 veces en la mañana. Good. Entonces, esos son los adverbios de frecuencia definidos en este primer paquete. Now, people, si se dieron cuenta, al frente de esos adverbios, de esos periodos de tiempo, tenemos unas palabras que se asemejan. Pues estas palabras que están al frente pueden reemplazar a todo este paquetico. En vez de decir a day, yo puedo decir daily. En vez de decir a week, yo puedo decir weekly. En vez de decir a month, puedo decir monthly. En vez de decir a year, puedo decir annually. ¿Se acuerdan qué les dije que significaban las palabras que terminan en NI? Mente. Mente. Entonces, ¿qué quieren decir? Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Good people, este es el primer paquete de adverbios definidos y me están explicando el número de veces que yo hago una acción en un periodo de tiempo específico. Right? Now, vamos por el segundo. El segundo paquete es este, el famoso every. ¿Qué significa el every? Eso ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es every? Todos o... Todos. En este caso, todos. Muy bien, muy bien. La palabra every solita significa todos. Pues este periodo de tiempo, este adverbio, es definido porque es que me está diciendo es que todos, los días, todas las semanas, todos los minutos, todos los años, todos los periodos de tiempo que yo quiera ver, ¿sí? De los que yo vi por acá arriba, los voy a poder utilizar con la palabra every, solo que voy a tener cuidado con esta indicación.
La palabra every significa todos, habla de plural porque es que recoge a todos los periodos de tiempo. En español, yo debo decir el periodo de tiempo con la S, ¿sí? Entonces yo debo decir todos los días, todas las semanas, todos los minutos, todas las noches. Debo pluralizar. Pero en inglés esto no debe suceder. Entonces, ojo chicos, porque este es un errorcito que cometemos por traducir del español al inglés literal para que no lo cometan. Los periodos de tiempo van en singular, así sea que yo esté hablando con la palabra todos. Estas palabritas deben ir en singular, right? Y dentro de estos periodos de tiempo también entran los que acabamos de ver, right? In the morning, in the afternoon, in the evening, in the night, pero solamente la palabrita morning, la palabrita afternoon, evening, noon y night, sin el at y sin el inde, cuando hablamos de estos. Ejemplo. Vamos a hacerlo aquí, acordándonos del orden. Como el adverbio al principio, every day, coma, I wake up. Sí, es lógico, todos los días me levanto, todos los días me despierto. O yo puedo decirlo al final de la oración. I wake up every day. Fíjense en las características que le dije. La palabrita del periodo de tiempo no va en plural. No va en plural. Y otra cosa, no pegamos la palabra every con el periodo de tiempo. A veces cometemos ese error al momento de escribir y no, el every siempre va separado del periodo de tiempo, right? I wake up every day I wake up. O puedo utilizar cualquiera de los periodos que hemos visto. Every morning, todas las mañanas. Every morning I take a shower. Yo todas las mañanas me ducho. O I take a shower every morning. Get? Y acá, cuando escribamos el adverbio de primero, siempre debe ir la coma separando el adverbio de la oración. Esto es muy importante que siempre se acuerden de eso. En inglés la escritura es muy importante. Good. That's it. ¿Vamos entendiendo? ¿Van bien? ¿Preguntas? Any No, questions? No so far? Very good. Now, ¿qué pasa con estos? Fíjense que hay unas características diferentes y especiales en estos de aquí abajo. ¿Qué ven de diferente al de arriba? el number y el significado de every. Good. Y otra cosita más. Entonces, muy bien, tenemos 3 cositas de detalles con esta opción del every. Ahora, resulta que al every yo le puedo poner un número en medio de entre el every y el period time o el periodo de tiempo. Y el significado de la palabra every ya no va a ser todos. Va a significar cada. Y cuando yo digo every más un número más un periodo de tiempo, el periodo de tiempo acá sí debe llevar la S. Porque estoy indicando un número de veces exacto en que va a pasar esa actividad. Es traducido este último paquete de adverbios definidos. Estamos hablando cada tantas veces, cada tantos días, cada tantos minutos, cada tantas horas. Right? Entonces, por ejemplo, cuando el doctor le dice a usted que se tome las pastillas cada 8 horas, usted puede decir, I take my pills every 8 hours. Yo tomo mis pastillas cada 8 horas. O como lo aprendimos anteriormente, puedo empezar por el adverbio every 8 hours, coma, I take my pills. Y con esto, chicos, hablamos de los adverbios definidos y los indefinidos. Y fíjense en que
Se llaman definidos porque me especifican con más detalle qué tantas veces yo hago una actividad. Mientras que los indefinidos pues me dan un porcentaje, pero no me especifican ni a qué días, ni a qué horas, ni qué tanta frecuencia exacta. Right? So now, what you're gonna do? This you're going to take into account. Van a tener esto en cuenta también para el paquete número 1, que son las vacaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar de las vacaciones, también van a utilizar las frecuencias. Van a decir qué tantas veces hacen algo, con qué frecuencia definida o indefinida hacen algo en sus vacaciones. Siempre vamos a utilizar el presente simple, porque acuérdense que el presente simple se puede utilizar para hablar sobre el futuro. Sencillamente le ponemos una fecha a esa oración y ya queda el futuro. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen que yo viajaré a Santa Marta. Ustedes pueden decir la oración en presente simple. I travel to Santa Marta. Yo viajo a Santa Marta. Y le ponen la fecha y con eso ya queda hablando a futuro. I travel to Santa Marta tomorrow. Yo viajo a Santa Marta mañana. Entonces, el presente simple se puede utilizar para hablar también del futuro y en este caso para hablar de las vacaciones. Good. Now, ¿quién me dice una oración? Una sola oración utilizando un adverbio definido de frecuencia. Por ejemplo, ¿quién me dice cuántas veces estudiamos inglés en la semana? ¿Todas esas veces? No, imposible. ¿Cuántas veces estudiamos inglés en la semana? ¿Quién me cuenta? Bueno, al parecer nunca, ¿cierto? Nunca estudian inglés a la semana. Now, people, it's up to you. Everything is gonna be up to you guys all the time. Now, este es nuestro primer paquete de tema. Vamos a mirar el siguiente, las preguntas. Con respecto a las WH, chicos, acá va a haber un trabajo de investigación que corre por cuenta de ustedes para que desarrollen en su tiempo independiente de la clase. Yo les voy a explicar cada una de las preguntas, voy a decirles qué significan, pero ustedes deben leer a profundidad este flipbook que está acá, deben mirar las estructuras gramaticales para que las tengan en cuenta cuando vayan a hablar sobre el tema de las vacaciones. Yo les voy a explicar cada una de las WH, qué significan y cuál es la respuesta exacta que quieren. Pero ustedes deben estudiar a profundidad ese flipbook. Igual manera, está el enlace de las prácticas. Aquí está este que dice WH Questions, si lo están viendo. Yo no veo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? Están viendo. Sí, no les digo que yo les muestro, y ustedes no dicen nada, no reaccionan. Les estaba contando que este flipbook, ¿ya lo ven? Sí, ahora sí. Este flipbook lo van a estudiar por su cuenta. Yo les voy a explicar las WH, les voy a decir de qué se tratan, cómo se escriben las preguntas en inglés, pero ustedes van a estudiar a profundidad el flipbook junto con el enlace de práctica que dice WH Questions. Allí en ese enlace ustedes van a encontrar todas las explicaciones que necesitan saber sobre las diferentes WHs que existen en inglés y por qué es que van allí. ¿Listo? Ese es el trabajo de investigación que tienen para que ustedes lo hagan por su cuenta. Volviendo nuevamente al tema del proyecto, este es nuestro primer paquete de vocabulario que pueden utilizar para crear su video para este corte. Si ustedes deciden tomar el paquete de las vacaciones, dentro del libreto que ustedes deben crear, deben utilizar el presente simple, el vocabulario de las vacaciones, las preguntas y los adverbios de frecuencia. ¿Listo? So now, let's start talking about the questions. Las preguntas no las habíamos estudiado porque acá tenemos este espacio para ello.
We have two types of questions in English, as well as in Spanish. En español y en inglés siempre manejamos dos tipos de preguntas. Las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, que en inglés son yes, no questions and WH questions. En inglés se llaman yes, no questions y WH questions. WH questions. Vamos a empezar con las yes, no questions. Las preguntas yes, no se llaman así porque pues su respuesta o lo único que quieren esperar ellas como respuesta es un sí o es un no. Nada más. No les importa saber nada, absolutamente nada más que un sí o que un no. Por eso se llaman yes, no questions. O se llaman preguntas cerradas, porque usted solamente dice sí o no. According to the things that we always think, de acuerdo a lo que siempre les he explicado del verbo to be y los demás verbos, las estructuras gramaticales de las preguntas también son diferentes. So with verb to be, siempre vamos a arrancar con el verbo to be creando la pregunta. Diferente en español, porque en español, si yo digo, ven, ¿tú estás bien? Tú estás bien. Realmente la estructura oracional es de una oración positiva, solo que lo hago con el tono de una pregunta y ya quedó la pregunta. En inglés yo debo empezar con el verbo to be, poner un sujeto y luego poner el complemento de la pregunta. Now, en inglés es muy importante terminar con símbolo de pregunta y solo manejan el símbolo final. No existe el símbolo inicial de la pregunta para que lo tengan presente. This is the grammar structure for verb to be. Esa es la estructura para el verbo to be. Entonces, yo puedo preguntar con sus diferentes conjugaciones. Right? For example, ¿estás bien? ¿Cómo dirían ustedes la pregunta? ¿Estás bien? Are you okay? Are you okay? O si quieren preguntarse a ustedes mismos, ¿será que estoy bien? Am I okay? Ojo con la pronunciación. Se pronuncia am cuando estamos hablando en pregunta, el verbo am. En una oración positiva yo digo am, en una pregunta yo digo am. Am I okay? O para la tercera persona, is she right? Is she okay? Y esta es una pregunta abierta con el verbo to be. Ahora, como son preguntas en donde a mí solamente me importa responder sí o no, yo debo responder solamente eso, sí o no. No les interesa saber nada más. Pero no solamente puedo decir yes, no solamente puedo decir no. Porque si solamente ustedes dicen yes, dicen no, la gente se va a sentir ofendida con esta sociedad. La gente se va a sentir como que usted no quiere hablar con ellos y van a cortar la conversación y se van a ir y los van a dejar allí. Entonces, es grosero, es de mala educación solamente decir yes, no a este tipo de preguntas, aunque nosotros sabemos que es lo único que queremos responder y es lo único que la gente espera que nosotros respondamos. Para evitar ser groseros, yo lo que debo utilizar es una frase, una mini oración, y es decir, el verbo y el sujeto del que se están hablando en la oración, sea en positivo o sea en negativo. Pero hay un caso particular con el you y con el I. Resulta que cuando ustedes preguntan con are you, no van a responder con you are. Porque es ilógico que alguien le pregunte a usted, ¿usted está bien? Y usted responda, sí, usted lo está. No, ustedes responden, sí, yo lo estoy. Entonces, para este caso, para estas dos primeras preguntas, debo entender que si en la pregunta yo veo are you, la respuesta va a llevar I am o I am not. Si en la pregunta yo veo am I,
la respuesta va a llevar you are o you are not. Por la lógica, si yo me estoy preguntando a mí mismo, ¿estoy bien? Y alguien me escucha, pues ese alguien me va a responder, sí, tú lo estás, o no, tú no lo estás, tú estás loco porque estás hablando solo. Como le pasa al profesor de inglés, que él habla y habla y habla acá y no hay estudiantes que le escuchen. El profesor es loco, pero él sigue hablando. Right? Entonces, ojo con estos dos, porque ellos juegan a cambiarse. Si en la pregunta aparece el you, en la respuesta debe ir I, o viceversa. Y si en la pregunta aparece el are, la respuesta va con el am, o viceversa. Entonces, ojo con ellos, porque ellos juegan con ese intercambio. Pero son solamente ellos dos. Porque si nosotros vemos a los otros pronombres, ellos son los mismos que se utilizan en la respuesta. Si en la pregunta usted dice, ¿is she okay? La respuesta debe ser, yes, she is, o no, she isn't. Y fíjense que trato de explicarles, de escribirles con mayúsculas, con minúsculas, con las tildes, con los puntos, con todo lo que deben respetar de la escritura. Si hubiese sido el caso de they o de we, lo mismo. Are they happy? ¿Están contentos? Yes, they are. O no, they aren't. O no, they aren't. Fíjense que solamente es en el caso del you y del I en donde jugamos a intercambiar esos pronombres y esos verbos. En todos los demás, el mismo paquete que viene en la pregunta es el mismo que encuentran en la respuesta. Y esa es la forma donde siempre, siempre deben tener pendientes de responder en inglés de manera corta. No solo diciendo yes, no solo diciendo no. Debemos decir yes I am, no I am not. Yes you are, no you are not. Yes she is, no she isn't, etc. Now, this is with verb to be. Y esto es con el verbo to be. ¿Qué pasa con los otros verbos? Con los otros verbos, ¿cuáles eran nuestros auxiliares? ¿Quién se acuerda? Cuando hablamos de las oraciones negativas, Duidas. ¿cuál era nuestro auxiliar en las oraciones negativas con verbos diferentes al verbo to be? Duidas. Do y das. Good. Entonces acá las preguntas arrancan con do o con das, dependiendo del sujeto. Y el resto de la oración de la pregunta es una oración normal, porque si ustedes se fijan, pues va a llevar un sujeto, va a llevar el verbo, pero el verbo va a estar en su forma infinitiva, ya les explico el por qué. Y por supuesto va a llevar el resto de la oración, sujeto, complemento, objeto y demás. Esa es la forma en cómo vamos a crear las preguntas con verbos diferentes al verbo to be. Entonces, por ejemplo, si yo en español digo, María trabaja en la noche, María trabaja en la noche, si se dan cuenta, las oraciones en español para las preguntas son exactamente igual que una oración positiva, solamente que le pongo interrogantes y quedó la pregunta. Lo mismo va a pasar en inglés con esta variación. Vamos a hacer esa oración de María trabaja en la noche. María. Si la oración fuese positiva, yo diría María works at night, ¿cierto? María works at night. Esa es una oración positiva. ¿Cómo hago para convertirla en pregunta? Fácil. Primero, a esa oración positiva le pongo símbolo de pregunta. Segundo, debo mirar cuál de los auxiliares ponerle de acuerdo al sujeto. ¿Cuál de esos dos auxiliares debo ponerle aquí a esta pregunta? Das. Das, muy bien. Y ahora, ¿qué pasa? Como el auxiliar das ya se transformó para hablar de la tercera persona, el verbo works vuelve a su forma normal. El verbo queda en su forma infinitiva. Por eso es que acá les puse que el verbo debe ir en su forma infinitiva. Entonces, en las preguntas en inglés con verbos diferentes al verbo to be, se hacen de esta forma. Does Maria work at night?
o en primera persona. Do you work at night? Do you work at night? Como son preguntas de yes, no questions, las respuestas van a ser también yes o no. Van a respetar lo mismo que hablamos con el verbo to be, solo que aquí no va a variar entre el do y el does la respuesta como hablamos del are you y el am I. No. Aquí el mismo auxiliar que vemos es el mismo auxiliar que voy a poner en la respuesta. El mismo sujeto que vemos es el mismo sujeto que voy a poner en la respuesta. Solo el you es el que se va a transformar a I en la respuesta. Miremos. Do you work at night? Yes, I do. O no, I don't. Esa es la forma en cómo yo hago la negación o la respuesta positiva a una pregunta de yes, no question. Y si es en tercera persona, igual manera. Yes, she does. No, she doesn't. Siempre debo responder de esa forma. ¿Serán qué gorros? No puedo responder solamente yes, no puedo responder solamente no. Si no queremos ser groseros con las personas, debemos responder de esta forma. Por supuesto, chicos, hay varias palabras, hay varias frases que se pueden utilizar. Son expresiones que podemos ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Que representan cosas negativas o representan cosas positivas para dar respuesta a este tipo de preguntas. Entonces yo puedo decir un yeah, ¿right? O puedo decir right, o puedo decir sure, o puedo decir of course. Y con estas palabras ya puedo responder de manera corta a una yes, no question de forma positiva. Si quiero responder de forma negativa, de forma corta, puedo utilizar el adverbio never. Puedo hablar sobre nope. Nope, o puedo decir don't think so, o puedo decir otro resto de expresiones que puedo utilizar como respuestas cortas para responder a este tipo de preguntas yes, no questions, right? So this is our first part. Este es nuestro primer paquete de preguntas, las yes, no questions. Esa es su estructura gramatical, siempre va a ser esa, no va a haber ningún cambio y las únicas respuestas que vamos a tener que dar para ese tipo de preguntas es un yes o un no más el auxiliar. Any questions? ¿Alguna pregunta? Miren que esta es una pregunta de yes, no. Do you have any questions? No, we don't. No, we don't. Thank you. Now, las WH. ¿Qué pasa con las WH? Las WH se llaman preguntas chismosas, pues porque ellas necesitan más información. Ellas no les importa saber si sí o si no, ellas les interesa saber más. Ellas necesitan nutrirse de más información. Ellas van a conservar la misma estructura gramatical que vimos para el verbo to be, la misma estructura gramatical que vimos para los otros verbos, con la única variante que vamos a ponerle la WH antes de el auxiliar. Entonces, si yo voy a hablar para el verbo to be una pregunta con WH, la WH yo la voy a ubicar aquí, antes del verbo to be. WH, word. ¿Okay? Igual manera, si voy a hablar de otros verbos diferentes al verbo to be, yo ubico la WH antes del auxiliar y ya con eso estoy creando una pregunta WH. Son supremamente sencillas, es solamente agregar esa palabrita de más y ya la gente no solamente se va a conformar con responder sí o no, sino que se van a sentir obligados a responderles con la información que usted quiere que le den. Por eso es que se llaman preguntas abiertas y por eso es que son las preguntas chismosas. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ¿estás bien? Y ustedes me dicen, sí, lo estoy. Sí, no más, no.
pero yo me quedo con la espinita y empiezo, bueno, ¿por qué no estás bien? ¿Por qué si lo estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas? ¿Para qué estás? ¿Cómo estás? ¿Right? Entonces, esas son las famosas WH. Entonces, esta es la estructura que vamos a aprender. Va generalizada para todas las preguntas, excepto la WH who, que ya les voy a explicar por qué. Vamos a mirar el flipbook. Yo les voy a ir mostrando cada una de las preguntas. Les digo su función, su uso. Y como les dije al principio, ya luego ustedes investigan el resto. What, qué o cuál. Tiene estos dos usos, qué o cuál. We use to talk about objects, actions, or events. Se usa para hablar de objetos, de acciones o de cosas, no de personas. Cuando utilizamos el what para referirnos a una persona es ofensivo, a menos de que estemos preguntando por su profesión o por cosas relacionadas a ella, como lo es la edad. Por eso la edad le decimos what is your name, perdón, el nombre. What is your name? ¿Cómo te llamas? Fíjense que en español digo ¿cómo te llamas o cuál es tu nombre? Pero utilizamos la pregunta what. What se usa cuando yo quiero una respuesta exacta a algo. Right? Cuando yo quiero una respuesta exacta a algo. Y esa respuesta siempre va a ser un objeto, una acción o un lugar. Perdón, o un evento. Entonces, mirando las dos estructuras, con el verbo to be y con los demás, miremos este ejemplo. What is your favorite color? ¿Están viendo el paint? Supongo que están viendo el paint, entonces continúo. What do you do? What do you do on vacations? Fíjense que aquí en estas dos preguntas, what is your favorite color? Estamos hablando de cuál es su color favorito. Estoy queriendo que la persona me dé una respuesta exacta. No alguna opción o algún interés o algo. No, deme el favorito. ¿Cuál es su favorito? Y en la pregunta abajo de what do you do on vacation, yo estoy preguntando por un evento, por una actividad. ¿Qué haces en tus vacaciones? Entonces fíjense cómo jugamos entre el cuál y el qué con las preguntas dependiendo del verbo que le acompañe. Y estas dos van enfocadas directamente a un objeto, a una acción que es específica. Right? Esa es la pregunta what. Now, ¿qué sigue después del what? Which. La pregunta which se parece al what en el sentido que también significa cuál o cuáles. Nunca significa qué, siempre significa cuál o cuáles. Y la diferencia está del uso en que esta es cuando yo quiero averiguar por un objeto, por un lugar, por una cosa, incluso por personas, pero yo en esta ocasión le doy a la persona una serie de opciones a escoger. No estoy buscando un objetivo específico, estoy buscando que la persona me dé una opción de las que yo le proporciono. Miremos un ejemplo. Volvemos al Paint con la pregunta what is your favorite color? Cuando yo le pregunto what is your favorite color, por ejemplo a Luisa Caterine Salas, what is your favorite color, Luisa? My favorite color is blue. It's blue. Good. Ese es el color exacto que a ella le gusta. Por eso le pregunté específicamente con what. Pero resulta que yo no quiero saber el que ella específicamente le gusta. Yo quiero darle algunas opciones. Entonces yo digo,
Luisa, which is your favorite color? Which is your favorite color? Green or yellow? Ahora miren la diferencia. Al yo utilizar which, ya no me importa saber el color específico que a ella le agrada. Cuando yo utilizo el which es porque yo le voy a brindar opciones a la persona dentro de la pregunta y la persona dirá, bueno, ni el azul no lo veo por ningún lado, entonces entre el verde y el yellow, ¿cuál es el favorito? Entonces, Luisa, which is your favorite color? Green or yellow? Luisa dirá, pues es el que me gusta a mí es el azul, pero yo no lo veo ahí, entonces debo escoger entre esos, ¿cuál? So, Luisa, which one? ¿Cuál? Green. The green one, el verde. Que Luisa dirá, a mí no me gusta, mi favorito es el azul, pero si tengo que escoger entre esos dos, escojo el verde, aunque no me guste tampoco. Right? Esa es la diferencia entre el what y el which. El what busca una información específica. Con el which yo le doy a escoger a la persona. Miremos un ejemplo con otro verbo. Which activities do you prefer doing? Dancing or singing? Singing. Which activities do you prefer doing? ¿Cuáles actividades prefieres hacer? ¿Bailar o cantar? Entonces la persona dirá, pues que ni cantar ni bailar, profe. Pero si me pone a escoger entre esas dos, pues yo escojo y me dicen cuál. Right? Entonces es diferente que yo les diga, what do you prefer doing? Chicos, ¿qué prefieren hacer? Eso quiere decir que yo quiero saber exactamente lo que ustedes quieren hacer. A que yo les diga, people, which activity do you prefer doing? Writing or singing or listening or whatever. Right? Siempre con el which debo dar las opciones. Y fíjense en otro pequeño detalle. Cuando utilizo el which, la palabra de la cual yo estoy hablando, sean personas, sean cosas, sean objetos, son eventos, siempre van inmediatamente al lado del which. Y las opciones van en una preguntita aparte. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles estudiantes hicieron la tarea? Yo digo, which students do the homework? Which students do the homework? Michael or Peter, Dana o Carla. Y aquí digo las opciones. Right? That is the question, which. Esa es la pregunta, which. Siguiente pregunta y viene la que nos va a complicar un poquito el conocimiento y es el who. Who se utiliza para hablar de personas. Es exclusiva para preguntar por personas. Y resulta que acá yo les dije que íbamos a prestarle atención a su estructura. Resulta que who pregunta por el sujeto. Right? Who me dice quién, me está preguntando quién es ese sujeto que está haciendo la acción. Entonces, fíjense en español, una pregunta con el verbo to be. ¿Quién es él? Con el verbo to be no hay problema, ¿verdad? Porque si vemos la estructura y la pasamos a inglés, who is he, la estructura conserva todas sus características. Tiene el verbo, tiene sujeto, tiene complemento. Con el verbo to be, check, no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Pero cuando hablamos de un verbo diferente al verbo to be, por ejemplo, estudiar, y yo pregunto, ¿quiénes de acá, quiénes de aquí del aula BIR 5 están despiertos? No, están es el verbo to be. ¿Quiénes estudian hasta tarde?
¿quiénes estudian hasta tarde? ¿Quiénes de acá estudian hasta tarde? Fíjense en la oración. La oración dice quiénes o quién, que es la pregunta who. ¿Sí? Who. ¿Qué tenemos inmediatamente después del who? Un verbo, ¿verdad? Study. Until late. ¿Qué pasó? ¿Qué le hace falta a la pregunta que ustedes ven aquí arriba en la estructura? El sujeto. El sujeto, muy bien. No tenemos sujeto dentro de la estructura porque precisamente lo estoy preguntando. Y como yo no tengo sujeto, yo no sé qué auxiliar poner, por lo tanto tampoco podemos poner auxiliar. Entonces, ojo, la pregunta who, con todos los verbos diferentes al verbo to be, no tiene ni auxiliar ni tiene sujeto por esta razón. Porque yo estoy preguntando quién es esa persona que hace este verbo. Entonces, como yo no la sé, no la pongo. Y como yo no sé quién es, tampoco pongo el auxiliar. Ahora, ojo con algo. Esta pregunta tiene una pequeña característica que debemos respetar y es la siguiente. Yo puedo decir who study until late. O también puedo decir who studies until late. Cualquiera de las dos que ustedes encuentren va a estar bien. Una nueva característica que la diferencia a las de yes no questions. ¿Se acuerdan que les dije que en las yes no question el verbo iba en infinitivo? ¿Por qué creen que aquí no? En las yes no questions las preguntas van en infinitivo. ¿Por qué aquí con la pregunta who el verbo no va en infinitivo y por el contrario lo debo conjugar? ¿Por qué creen? ¿No hay día? Well, pies. Easy. Fácil. Todo se refiere a la forma del contexto que yo quiero dar a entender. Si yo quiero hacerle entender a la gente que estoy preguntando por quiénes en plural, lo que yo debo hacer es dejar el verbo en su forma infinitiva y la gente va a entender esa pregunta como una pregunta plural. Pero si yo quiero hacerle entender a la gente que solamente busco a una sola persona, ¿sí? Lo que yo debo hacer es conjugar el verbo a la tercera persona y la gente va a entender que esa pregunta está en singular. Entonces, en estos momentos, si yo les pregunto, who works at the weekend? Estoy preguntando por varias o por una sola persona. Who works at the weekend? Por una persona. Por una persona. Estoy diciendo quién trabaja el fin de semana. Pero si quiero preguntar por varios, digo who work at the weekend. ¿Quiénes trabajan el fin de semana? Entonces, esta es una pequeña característica que debo tener muy presente cuando escribo la palabra who como pregunta WH con diferentes verbos al verbo ser o estar. Good people. Now, ojo con who, porque aquí en el flipbook van a ver un complemento que hace que la estructura vuelva a su forma normal. Estudienla muy bien porque esta pregunta se las voy a hacer empezando la siguiente clase. Siguiente pregunta, when. When significa cuándo. Por lo tanto, la respuesta específica que quiere esta pregunta es fechas, tiempo relacionado a periodos de tiempo, no la hora. No vayan a confundir el when con la pregunta what time. Ojo, what time es la pregunta específica para la hora. Mientras que el when me quiere hablar de un periodo de tiempo.
Ejemplos. Si ustedes preguntan qué hora es, ustedes dicen what time is it? What time is it? En inglés la pregunta siempre de la hora es singular. No cometamos el error que cometemos en español, que se pregunta mal. En español digo qué horas son. No, la hora es una sola. Entonces la pregunta siempre debe ser es ¿qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Entonces yo respondo con la hora que es. Por ejemplo, it's 9:44. Son las 9:44. It's 9:44. Good. Pero si yo pregunto when is your English class? Acá ustedes no pueden decir, aquí ustedes no me pueden responder at 8 p.m. No, no vayan a responder con una hora a la pregunta when. ¿Por qué? Porque están diciendo cuándo. Dígame cuándo, o sea, dígame el día, dígame el mes, dígame la semana, cuándo. Entonces la respuesta a esta correcta sería on Tuesdays, los martes. Esa sí sería la respuesta correcta porque está dando una fecha, un día, una semana, un mes, un año, un periodo de tiempo. Entonces no confundan el when con el what time, right? Esa es la siguiente pregunta. When, ¿cuándo? Por eso cuando les preguntan a ustedes, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Ustedes dicen in August, en agosto, tomorrow, mañana, el lunes, el 12 de noviembre. Fechas, periodo de tiempo. Where, ¿dónde? Where me pregunta por lugares. Entonces la respuesta exacta siempre va a ser una locación, un lugar en específico. Allí no tenemos tanto complique, solamente que deben consultar esto. Deben averiguar cuál es la diferencia entre el where con el where más el from. Right? ¿Y en qué se diferencia decir where are you from al where do you come from? Right? Entonces este es ese pequeño trabajito que deben averiguar. ¿Cuál es la diferencia en contexto entre come from y el from? Solamente con el verbo to be. Why? Why? Esta pregunta me habla de las razones, de los motivos por los cuales yo hago algo. Entonces yo siempre voy a responder con una razón, con un motivo. ¿Por qué estudian inglés? Porque me gusta, porque conseguí novia extranjera, porque el sugar daddy me lo pide. ¿Por qué? No vayan a confundir la palabra why con la palabra because. Es otro error que cometemos al momento de responder. A ustedes casi siempre les dicen, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Ustedes responden, why tal cosa. No, why es la pregunta. Because es la respuesta. Entonces, why are you happy? Because I have a girlfriend, I have a boyfriend. Porque conseguí novio, conseguí novia, porque me aumentaron el sueldo. Why? Why? ¿Por qué? Get? And we're going to have, of course, the last question that is how. Tenemos la preguntita how, que significa cómo. How se responde con instrucciones, porque le están diciendo, venga, dígame cómo. ¿Cómo hace para estudiar? Bueno, yo hago esto, yo esto, otro. ¿Cómo hizo la torta de cumpleaños? Primero esto, otro. ¿Cómo hace para estar feliz? Primero esto, otro. How se refiere al cómo yo hago las cosas, ¿sí? A las instrucciones. Esto en cuanto a las diferentes actividades del verbo que conocemos, pero cuando hablamos del verbo to be, ya averiguamos en la clase de la semana pasada que how más el verbo to be se refiere a los estados del momento de la persona. ¿Cómo se encuentra la persona en este momento? Entonces no vamos a hablar de una instrucción, sino que vamos a hablar es de un estado momentáneo. ¿Cómo se ubica esa persona en este momento a nivel emocional? And people, how también tiene varios complementos que los van a averiguar y los van a ir consultando
en la medida que vean este flipbook. Una vez lo vean, pueden dirigirse a este video que les da una aclaración más general sobre el tema de las WH. And that's it, people. Ese es todo el tema de esta semana. Nuevamente les recuerdo, a lo largo de todo este segundo corte vamos a ir viendo semana tras semana paquetes de vocabulario, paquetes de conceptos gramaticales, y ustedes van a tomar la decisión de escoger uno de esos para crear el libreto de su proyecto de video. So people, that is all for today. Ya les expliqué la tarea esta semana. Las tareas están activadas a partir de las 10 de la noche del día de hoy hasta el siguiente martes a las 7:59 de la noche. Ojo con las fechas, ojo con los tiempos, con los términos y con lo que se les explica. Es solo una tarea. No van a haber aplazamientos ni que me la deje volver a hacer, etc. Lo mismo va para el aula de fortalecimiento. Están cogiendo la costumbre, la mala costumbre de no hacer las cosas al tiempo y de escribir, profe, se me olvidó, ¿la puedo volver a hacer? No. Cojan responsabilidad con las dos asignaturas, con todas las asignaturas. Todas son importantes. Chicos, me quedo con los que tengan preguntas o con los que tengan consultas. Voy a descargar en este momento la asistencia para cotejarla ahorita y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa me escriben por Canvas. Bye bye. Me quedo acá con los que tengan preguntas, con los que tengan dudas respecto a sus notas, a que no se les ha calificado o que no vi la tarea, etcétera. Right? Los demás ya nos podemos retirar. Bye bye, have a good day, descansen. Come on, chicos, ni siquiera un chao, profe. Thank you. Son, ¿alguien tiene preguntas? ¿Nadie? Juan Camilo Muñoz. Nobody? Luisa Fernanda. So, bye bye, people. Si no tienen preguntas, nos vemos.